Esto es Mundo Aviónico, y hoy hablaremos sobre la Computadora de Datos del Aire, ADC. Esta es una unidad que ha permitido dar el salto de los instrumentos analógicos convencionales a los nuevos sistemas de instrumentos electrónicos, mucho más precisos y confiables. Pero antes de entrar en detalle con esta unidad, veamos cómo funcionan los instrumentos analógicos convencionales y cuáles son sus problemáticas. En estos sistemas, cada uno de los sensores envía la información directamente a los instrumentos que alimentan. Esto ocurre ya sea por medio de tuberías neumáticas que transmiten directamente la presión, como es el caso del tubo pitot o la toma estática, o también por medio de conexiones eléctricas, como sucede con el sensor de temperatura total del aire o el sensor de ángulo de ataque. Es importante notar que cada instrumento es independiente y, por lo tanto, la información que brinda está aislada con respecto al resto de instrumentos. Esto obliga a que la tripulación deba calcular manualmente otros valores que sean derivados de estas indicaciones, como por ejemplo la velocidad verdadera o la temperatura estática. Además de esto, ya que cada instrumento es independiente, cada uno cuenta con sus propios engranajes, cápsulas y demás partes móviles para poder funcionar. Esto resulta en un sistema más complejo con un mantenimiento más tedioso, lo cual da lugar a errores e imprecisiones por desperfectos mecánicos, fricción, retraso, etc. Esto significa que los pilotos deberán aplicar manualmente los factores de corrección publicados en el manual de la aeronave para cada uno de los instrumentos afectados, como por ejemplo el altímetro o el velocímetro. Esto resulta en una mayor carga de trabajo para la tripulación y restringe a la aeronave para operar en ciertos espacios aéreos o procedimientos que exijan una mayor precisión. Teniendo en cuenta todos los inconvenientes de los sistemas de instrumentos analógicos convencionales, se desarrolló la Computadora de Datos del Aire, ADC. Esta es una unidad que recibe y procesa información proveniente de los sensores del aire para calcular así diferentes parámetros relacionados a estos y enviarlos a los sistemas e instrumentos electrónicamente. Cabe recalcar que la ADC es simplemente uno de los componentes de la totalidad del sistema, que es conocido normalmente como Sistema de Datos del Aire. Veamos exactamente qué sensores alimentan esta computadora. Esta unidad normalmente recibe información del tubo pitot, la toma estática, el sensor de temperatura total del aire y, en algunas aeronaves, también el sensor de ángulo de ataque. La información que le llega a la computadora inicialmente de estos sensores sin procesar y aislada. La tarea principal de esta unidad es integrar toda esa información y procesarla. Justamente, con esta información ya procesada y haciendo uso de las fórmulas internas que están almacenadas en la memoria de la unidad, la computadora puede calcular todos los parámetros derivados de esta información. Estos normalmente consisten en la altitud barométrica, la velocidad vertical, la velocidad indicada, la temperatura estática del aire, la velocidad verdadera, el número Mach y el ángulo de ataque. Todos estos parámetros resultantes son producidos de forma electrónica por el microprocesador, lo cual facilita su integración en diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, pueden ser enviados a instrumentos analógicos que estén diseñados para recibir este tipo de información electrónica, o también pueden ser enviados a las pantallas digitales de instrumentos de vuelo. Dentro de los instrumentos que comúnmente son alimentados por esta computadora, podemos mencionar el indicador de velocidad o velocímetro, el altímetro, el barómetro o indicador de velocidad vertical, el indicador del número Mach, el indicador de ángulo de ataque, el indicador de temperatura estática del aire o temperatura del aire exterior, al igual que el indicador de velocidad de IAS. Dentro de las aeronaves con pantallas digitales, existe un sistema donde los sensores también envían los datos sin procesar a los instrumentos de respaldo, por lo que si hay una falla en la computadora, esta no va a afectar a los instrumentos de respaldo esenciales. Hasta el momento hemos dicho que la información procesada por la ADC es enviada a los instrumentos de vuelo. Sin embargo,
En la realidad es que esta información también se envía a otros sistemas que puedan requerirla. Aquí podemos destacar el sistema de piloto automático y director de vuelo, que puede utilizar esta información para los modos de mantenimiento de altitud o velocidad. También podemos mencionar el sistema de transpondedores y ADS-B, ya que éste utiliza estos datos para enviarlos a las unidades de servicios de tránsito aéreo con propósitos de vigilancia. Los sistemas de monitoreo y alerta de la aeronave también pueden utilizar estos datos para indicar un exceso de velocidad, un régimen de descenso excesivo, una entrada en pérdida, entre otras situaciones. Los sistemas de gestión de vuelo, FMS, también pueden utilizar esta información para calcular el ángulo de corrección de deriva para un cierto trayecto y realizar también predicciones con respecto al tiempo de vuelo, al igual que el combustible consumido, entre otros parámetros. Otro sistema que también puede utilizar esta información es el registrador de datos de vuelo, o FDR, ya que ésta registra de forma cronológica todos estos datos en lo que se conoce coloquialmente como la caja negra. Finalmente, en las aeronaves más modernas y sofisticadas, estos datos también pueden alimentar al sistema ACARS o CARS en el audio, el cual envía reportes automáticos regulares con todos los parámetros de la aeronave a unidades en tierra, normalmente de control operacional para seguimiento de vuelo y estadísticas. Ahora, ya que vimos qué instrumentos y qué sistemas alimenta esta computadora, debemos decir que esta puede ser análoga o digital, dependiendo del tipo de señal eléctrica de salida. Antes de ser procesada, la información debe convertirse primero a una señal eléctrica. Por ejemplo, la información de presión total proveniente del tubo pitot deberá ser convertida a una señal eléctrica, lo cual se realiza por medio de un transductor de presión. La señal eléctrica de salida de ese transductor puede ser ya sea una señal análoga, que normalmente es utilizada con los instrumentos eléctricos analógicos, o también puede ser una señal digital, normalmente en código binario, que es utilizada en los sistemas digitales de instrumentos de vuelo. Algo que puede llamar la atención es que en el esquema de algunas aeronaves, las unidades que corresponden a las computadoras de datos de vuelo no se llaman ADC, como veníamos viendo anteriormente, sino que en su lugar se llaman ADIRU. El motivo de esto es que la computadora de datos del aire puede integrarse con otras computadoras y unidades para complementar la información y así calcular más parámetros que sean útiles. En el ejemplo en particular, la computadora de datos del aire se combina con el sistema de referencia inercial para dar como resultado el sistema de datos del aire y referencia inercial, abreviado como ADIRS. En este caso, la combinación de estas dos unidades permite determinar la dirección e intensidad del viento, calcular la velocidad con respecto al terreno, al igual que el ángulo de corrección de deriva, entre otros parámetros. Con lo cual, podemos evidenciar que al utilizar dos computadoras o unidades en conjunto, podemos obtener mayores beneficios que utilizándolas individualmente. Espero que la explicación de este video te haya servido. Si quieres, puedes chequear otros videos del canal, porque en Mundo Aviónico vamos a traer muchas explicaciones de temas complejos sobre la aviación, que siempre generan dolores de cabeza en los exámenes. Antes de terminar, si les gustó, no se olviden de apoyar el canal y explorar los videos que te dejo en pantalla. Nos vemos en un próximo video.